¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Hola Mario, ¿cómo estás? Sebastián Silenzi, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Está? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tenemos un programa digno de quedarse a escucharlo porque vamos a reflexionar. Primero, de la primera actividad comercial de Neuquén. Y usted me dirá, ¿de Vaca Muerta? No, no es Vaca Muerta. La primera actividad comercial de Neuquén es el comercio. Tiene 26.000 empleados del comercio, mucho más de los 23.000 que tiene el sector de los petroleros. Vamos a hablar de... ¿Crece? ¿No crece? ¿Cambiaron los hábitos de consumo? Vamos a estar abordando este tema. Y hay también, hay que decirlo, Mario, hay un chisporroteo también entre Cipán y el municipio que tiene que ver con algunos dichos que no caen bien de un lado ni del otro, a pesar de que siguen trabajando juntos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso y de algunos números que ha presentado el municipio esta semana con respecto a la cantidad de licencias comerciales, cómo ha crecido el comercio y también cómo se va configurando el nuevo mapa o hacia dónde migran las nuevas licencias comerciales, ¿no? Donde se están abriendo esos puntos de venta en la ciudad de Neuquén. Claro, ¿qué es lo que baja y qué es lo que sube? Exacto, es un poco así. Y también vamos a abordar un tema que se viene aquí en la provincia de Neuquén, que es la negociación con el gremio estatal. Sí. Uno de los gremios estatales de la provincia de Neuquén no firmó un acuerdo salarial por todo el año, como sí firmaron los otros, por IPC, y parece que quiere poner otras condiciones, ¿no? Sí. En la negociación. Se viene una discusión que creo que ya la había previsto el gremio ATE, estamos hablando de ATE, vamos a invitar a Carlos Quintriqueo. Una mesa de negociación donde no solamente ya se habla de IPC, sino que se empieza a hablar en la provincia de recomposición salarial, ¿no? Y abre una mesa de negociación que entiendo, bueno, será bastante compleja y veremos cómo se va dando. ¿Se acuerda el 1 de enero del presidente Milei que hubo una inflación del 25%? Bueno, eso nunca se lo reconoció a los empleados estatales. Es así. Y a muchos otros privados también, no se las reconoció. Sí. Bueno, ese va a ser un punto de partida de la negociación nueva. Bien, así vamos arrancando este programa. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, ya regresamos aquí en La Verdad Avanza. Imagínate subir a un colectivo que no contamina, que te lleva cómodo por la ciudad. Ahora, sumale buses turísticos de jerarquía internacional. Neuquén tiene el mejor transporte público del país y lo hacemos a la neuquina, con fondos propios, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Más conectividad y más turismo. Neuquén te enamora. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Con BPN más YPF, cargas, arrancás, ahorrás. Todos los miércoles y sábados ahorrá hasta 20.000 pesos por mes en combustible, pagando con tarjetas Visa y Mastercard BPN a través de la app YPF. Con BPN más YPF hay días que rinden más. Cuando te digo la neuquina, esto es la neuquina. Trabajamos las 24 horas y en menos de 70 días ya comenzamos a tirar el asfalto. 2.500 camiones removieron el suelo y ya tenemos a nivel la Gran Avenida. 500 camiones ya trajeron los caños que estamos colocando y además 1.100 bateas se colocan todos los días para que el asfalto sea el más rápido del país. Eso es Orgullo Neuquino. Bueno, segundo bloque y tenemos ya un invitado aquí en el estudio, Mario.
Exactamente, le agradecemos mucho la presencia en nuestros estudios a Gastón Contardi, que es el secretario de Gestión Económica de la Municipalidad de Neuquén. Gastón, muchas gracias. Bueno, gracias Mario, gracias Sebastián por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, varios temitas, ¿no? Pero principalmente este que ha dado a conocer esta semana la municipalidad, que tiene que ver con los números fríos, vamos a decir así, del incremento o la cantidad de comercios que se fueron habilitando en los últimos tiempos, ¿no? Algo que, y lo hemos hablado en otros medios también, contrasta un poco lo que, bueno, plantea en alguna oportunidad CIPAM. Digo, bueno, la municipalidad salió a mostrar estos números. Hablemos de estos números en principio y después te hacemos otras preguntas. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es cada 6 meses un corte respecto a qué va sucediendo para obviamente tener la información de las medidas a tomar. Y en este caso el corte que lo hicimos al 10 de junio arrojó algo que nos sorprendió a todos, que es un récord en licencias comerciales, en nuevos comercios en la ciudad de Neuquén, 603 nuevos comercios, es decir, 4 comercios habilitados por día hábil en la ciudad de Neuquén, de diferentes rubros, la verdad que es diverso. Hay algunos más importantes como el sector gastronomía, mercados, de cercanía. Y lo otro que llamó poderosamente la atención es la distribución geográfica de esos 603 comercios nuevos, que es el récord histórico de la ciudad de Neuquén. El anterior registro era de 420. Siempre el primer semestre. Siempre del primer semestre. Y también nos llamó poderosamente la atención la escasa cantidad de cierres. Veníamos de un promedio de 130 a 140. Y este año se registraron 77, que también tiene una diversidad importante. Hay alguna centralidad en las zonas más céntricas de la ciudad. Con lo cual, bueno, la verdad es que uno no quiere que se cierre ningún comercio, el objetivo nuestro es que les vaya a todos bien, pero bueno, lo cierto es que hay un crecimiento muy importante de esta actividad. Tengamos en cuenta que esto se refleja también en la actividad económica en relación a los empleos. El comercio es el principal empleador de la ciudad de Neuquén. Claro, tiene más empleados el sector comercial que el petrolero. Exactamente. Y bueno, obviamente, y de hecho la provincia de Neuquén, la región Confluencia, la ciudad de Neuquén, lideran el crecimiento de empleo en el país, triplican al segundo. Así que se condice con esta situación también. Con lo cual, bueno, más allá de todas las circunstancias macroeconómicas del país, más allá de las dificultades, inclusive de la propia apertura comercial, inclusive de la transformación que se está viviendo en el sector comercial, los números son positivos. Esto no significa que no haya cosas para mejorar, que no haya cosas para corregir, pero son los hechos concretos de las licencias comerciales que hemos otorgado en estos 6 meses. ¿Y los que cerraron, Gastón, es porque está en la obra de la Ruta 22 de la Avenida Mosconi? Los números no reflejan eso, digamos. Ahí está disperso también. Las aperturas también, pero sobre todo hay un correlato de las aperturas en las zonas más alejadas. Hay algunos elementos importantes. Nosotros tengamos en cuenta que hace ya más de 1 año y medio que el intendente Mariano Gavio tomó la decisión de que las licencias comerciales los primeros 12 meses vayan a cero. La tasa de licencia comercial es cero. La avenida Mosconi para la ciudad de Neuquén es una obra imprescindible. Había que hacerla, hay que hacerla. No hay ninguna forma de evitarlo. Y esa decisión se tomó en conjunto, se convocó a todos los actores y obviamente que ha modificado la situación vehicular de la ciudad. Ahora, el cambio del comportamiento, del consumo, de las compras, se debe a un cambio de lógica mundial que no responde a una obra en particular, responde al cambio de hábitos, responde concretamente a la búsqueda de precios, responde a la participación de la incidencia que tienen las plataformas digitales a la hora de comprar. Todos compramos cosas en Internet. Responde también a la lógica inclusive de los mercados de cercanía, porque hasta cuando uno compra alimentos para la diaria, a veces uno termina usando las plataformas de esas diarias. Bueno, hay un cambio de hábitos también en relación a ir al centro y no ir al centro, con lo que implica en tiempo. La verdad es que el resultado que nosotros vemos es que claramente está cambiando la forma en la que se consume, la forma en la que se compra en el mundo en general y en Neuquén en particular. Antes de ahondar en eso, y retomo un poquito esto que decía Mario recién, ¿qué pasa con ACIPAN? Porque lo hemos visto trabajar juntos, pero ACIPAN, por ejemplo, hoy dice que parte de los problemas que tienen los comercios, apunta, por ejemplo, a impuestos municipales, impuestos provinciales. Habló también el otro día del acuerdo con CARF, donde dijo que tenía que sacar la tasa del CAM, que esa tasa tendría que estar aparte. Digo, ¿qué pasa en esa parte, ¿no? de ese encuentro que ustedes tienen habitualmente con ACIPAN? Digo, que no está viendo esto que estás marcando vos. Yo creo que sí.
Nosotros tenemos un diálogo permanente, de hecho, hoy estuvimos hablando permanentemente por teléfono, todos los días, casi todo el tiempo hablamos. Nosotros hemos eliminado 54 tasas en la ciudad de Neuquén, hemos simplificado un montón de actividades. En la avenida Mosconi no se paga la contribución por mejoras que se paga en el resto de la ciudad de Neuquén, con una obra que es la más cara de la historia por la envergadura. Y que va a beneficiar a los frentistas. Y que va a beneficiar, los va a beneficiar en doble sentido. Primero porque sus comercios se van a ver beneficiados una vez que pase esta obra, y se van a ver beneficiados del valor de metro cuadrado, en la altura. Para ser más frontal, sí. Digo, y perdón por la hora, pero es más fácil putear al municipio que al resto. Bueno, no sé, yo no quiero entrar en esa lógica realmente, porque me parece que no construye. El intendente en ese sentido, nosotros siempre tratamos de mirar para adelante, solucionar los problemas. La verdad es que los datos que tenemos nosotros son estos, el diálogo que tenemos es permanente, estamos absolutamente convencidos de lo que hacemos. Hemos eximido del pago de la licencia comercial al 100% de los frentistas que tienen una facturación menor de 2.000 millones. Hay 35, 25, otra escala sobre los que están por encima. Esto fue un pedido de ACIPAN estrictamente. Ese costo fiscal no es menor para la ciudad, pero entendimos la situación. Estamos permanentemente y vamos a estar permanentemente en diálogo. Bueno, nosotros lo que reflejamos son los datos que tenemos que reflejar, porque nuestra responsabilidad es informar a la ciudad de lo que pasa, básicamente, y vamos a continuar siempre en diálogo. Y reitero, hay un montón de acciones que algunas las hemos descrito, no quiero ahondar aún más, pero hay un montón de acciones que ha tomado la gestión del intendente Mariano Gaido que claramente han favorecido la actividad económica en la ciudad de Neuquén. ¿Cambia el escenario? Cambia. Históricamente el centro, el Bajo Neuquino fue comercialmente lo más fuerte. En estas nuevas habilitaciones que decís vos, ¿cambia el mapa del comercio neuquino? Yo creo que se está reconfigurando claramente, sin ninguna duda. La Mosconi va a ser un eje de comercio muy importante para la ciudad, que va a tener probablemente otro nombre, no sé si está en proceso de votación. Pero sí se está reconfigurando también. Hay mucho comercio de cercanía. Está tomando mucha importancia el comercio de cercanía, y esto se está notando en los números ya a esta altura. La ciudad ha crecido mucho, se han hecho grandes obras, porque el comercio de cercanía crece porque la ciudad crece, porque cada vez más gente vive en Neuquén, porque obviamente los tiempos son distintos, pero también crece porque se hicieron avenidas en toda la ciudad. O sea, existe una cantidad de avenidas, Soldi, Huilén, Los Paraísos, en el sur, Saavedra, bueno, no lo quiero nombrar, pero hay un montón de avenidas nuevas en la ciudad y muchas más que van a venir, que el comercio se está trasladando a esos lugares. Ya no solo es la Godoy, es la Belgrano, Antártida Argentina, sino que hay un montón de calles en la ciudad, en todos los sectores, que han sido obra pública, que ha tomado la decisión el gobierno de la ciudad, y que atrás de eso viene la inversión privada. Entonces, esto se reconfigura por una serie de beneficios fiscales que se han dado, por el crecimiento de Vaca Muerta, por la importancia de Vaca Muerta como factor número uno, porque Neuquén es una ciudad turística y se ha reconvertido también como un centro de compras muy importante de la Patagonia, y se ha reconvertido porque la ciudad geográficamente es otra, totalmente distinta a la que estamos viendo. Claro. Estamos frente a un debate como en su momento era el no a los hiper, porque decía que iban a cerrar muchos comercios, y todos sabíamos que el hiper se iba a instalar igual, digamos. ¿Estamos asistiendo a un debate como este, Gastón? Puede ser. A mí, Mario, ¿sabés con qué me recuerda? Que vos también lo vas a recordar, y vos también, Sebastián, seguro. ¿Se acuerdan cuando Pechi quiso abrir las calles del Parque Central? ¿Se acuerdan? Sí. Que en ese momento parecía que era un atentado en contra de la ciudad. Más o menos algo similar. Básicamente aquí el intendente... Hubo un abrazo en ese momento, lo que era la colonia ferroviaria, para que no se cruzaran las calles. Bueno, y ahora ha perdido un poco de importancia esa calle, porque la verdad que se han hecho muchas más y la ciudad ha crecido muchísimo, pero eso descomprimió un montón. A ver, yo quiero pararme en un lugar, hacer un análisis del futuro de lo que podría haber pasado. Si en el año 2028 caían 70, 80, 100 milímetros, como sucedió en el 2014... lo primero que se hubiese dicho, o lo primero que se podría decir en ese momento, hagamos futurología, sí. ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, la verdad es que la decisión que toma el intendente de abrir la ciudad al medio, de operar a corazón abierto la ciudad de Neuquén, no es una decisión sencilla, es una decisión que había que tomarla, y en esto nos va a todos el compromiso. Entonces hay que tener muy en cuenta la importancia de esta obra, no solo desde el punto de vista aviación, sino fundamentalmente del sistema pluvio-aluvial de la ciudad de Neuquén. Está cambiando también el clima, y esas cosas hay que tenerlo en cuenta, y además esto va a continuar. Entonces, acá
uno puede ser radical, pero no sé, la visión política como libertario puede ser lo que quiera. Ahora, en esto nos va el futuro de la ciudad a todos. Entonces tenemos que cuidar este proceso independientemente de la opinión política, electoral que uno tenga. Es fundamental para el futuro de la ciudad esta obra y las que se están haciendo en los ingresos de Neuquén, ¿no? ¿Evalúan cuando se juntan con la gente de ACIPAN y eso? Digo ACIPAN porque es la cámara que nuclea a los mayores comerciantes. ¿Evalúan, por ejemplo, el comportamiento, la evolución de los precios en Neuquén? Porque también me parece que es otro condicionante que nunca se pone en la discusión. Yo creo que la ciudad tiene que pasar a un proceso de análisis de competitividad. Competitividad. Sí. Hay que hacer una trazabilidad de todo lo que nos pasa y en esto van los impuestos nacionales, que son la carga más importante. Los impuestos nacionales representan prácticamente el 25, el 30% de la carga tributaria, en mucho menor medida la provincia y la ciudad un 8, 1.8, 1.5 y hasta 1.4 de la carga tributaria. Hay que mirar esa trazabilidad de la composición de los precios en relación primero a la carga fiscal. Claramente está en un lugar. Segundo elemento, ¿qué sucede con los precios de los alquileres en el centro de la ciudad de Neuquén y el sector comercial? Porque ahí tenemos un elemento a analizar. Los márgenes que se han venido básicamente acostumbrados en Neuquén Capital respecto a los precios. Acá la competitividad es otra, ha cambiado. Inclusive, hay que poner sobre la mesa las tasas, los impuestos, el trabajo que se hace con los costos relacionados con esto que yo estoy comentando, que son los alquileres de los comercios. Yo creo que nosotros tenemos que entrar en un análisis bastante fino de esta trazabilidad, porque yo creo que inclusive la utilización de una plataforma como la de mercado local, que nosotros el intendente tomó la decisión de apoyarla, vamos a poner recursos de los contribuyentes de Neuquén para que esto funcione, para mejorar la competitividad. Yo creo que incluso tenemos que ir a un esquema de mayor capacitación, de mayor formación, en relación, por ejemplo, a los comercios, en relación a las redes sociales, a cómo vendemos. Estamos empezando a enfocar eso en la competitividad y el precio es un elemento más. Te preguntaba esto porque, no lo dije acá, pero lo dije ayer en la radio. En las últimas horas se dio a conocer, por ejemplo, que, y me parece que es un buen ejemplo, que una gran cadena de farmacias de Buenos Aires, que muchos la conocen, que tiene un nombre bastante particular, llega a Neuquén. Llega de la mano de otra empresa importante de farmacias acá en Neuquén y eligió eso porque entiende que hay un crecimiento exponencial de vaca muerta. De hecho, en estos días se va a dar a conocer, supongo, más información sobre esa alianza estratégica, esa alianza comercial entre todos dos grupos de farmacia. Por eso te preguntaba si se tocaba el tema de la evolución del precio, ¿no? La gente también al comercio neuquino le va a responder siempre y cuando seamos competitivos, y hoy no está siendo competitivo el comercio. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo, claramente. Hoy la gente, antes de hacer una compra que es onerosa para el bolsillo, te escanea, te analiza dónde va. La gente no va a recorrer los mostradores a ver qué compra. Ya lo piensa antes, lo ve antes, lo analiza antes. Y este fenómeno que hacías referencia pasa con los cafés, pasa con las cadenas de ropa deportiva, pasa con un montón de comercios y de empresas que están viniendo a Neuquén. A ver, en una situación compleja en el país, de pérdida real del poder adquisitivo, muy compleja, real en todo el país. Uno ve los números de Neuquén y han aumentado la compra en supermercados. O sea, aquí la gente viene porque evidentemente, más allá de que hay que corregir cosas, que hay que cambiar, que hay que mejorar, bueno, evidentemente aquí la cosa todavía un poco funciona y tenemos que cuidar todo eso. Me parece que esto es lo importante y lo que tenemos que comprender. O sea, miremos un poco para el costado para darnos cuenta de lo que tenemos también, ¿no? Gastón Contardi, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Pausa aquí en La Verdad Avanza, ya volvemos. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la Neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Neuquén informa.
noticias destacadas. Villa Pegoña, Moquegüe, ya tiene su moto niveladora para el mantenimiento de calles. Esta acción permitirá potenciar el turismo en la localidad. Las políticas de ordenamiento que ha tenido el gobierno tienen por objeto llegar a la gente y que lleguen con los materiales y con las herramientas que les permitan vivir mejor. Pero además estamos potenciando cada una de nuestras regiones, en particular en la región del Pehuen. También proyectar las localidades que tienen como objeto potenciar el turismo, así que nos permite hoy estar de festejo. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Imagínate subir a un colectivo que no contamina, que te lleva cómodo por la ciudad. Ahora, sumale buses turísticos de jerarquía internacional. Neuquén tiene el mejor transporte público del país y lo hacemos a la neuquina, con fondos propios, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Más conectividad y más turismo. Neuquén te enamora. Nuevo bloque aquí en La Verdad Avanza. Sebastián, tenemos invitados. Sí, tal cual. Bueno, hemos invitado una vez más al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo. Le damos la bienvenida. Hola, Carlos, gracias por estar acá. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, el principal motivo por el cual te invitamos, hay varios temas para hablar, tiene que ver con esta nueva mesa salarial que va a encarar el gremio. Recordemos, allá a principio de año, se terminó negociando por 6 meses, creo que fue la única fuerza gremial que negoció por 6 meses, el resto por todo el año. Y ahora es hora de sentarse a hablar de vuelta con el gobierno y bueno, establecer algunas pautas, ¿no? Preguntarte en principio cuáles son los lineamientos que vas a llevar a esa mesa de negociación para que el empleado estatal, bueno, sepa de qué están hablando. Mira, el acuerdo cuando, allá por el mes de diciembre, suscribíamos un acuerdo semestral, algunos se criticaba por el semestre, que no había sido todo el año. Nosotros veíamos algunas cuestiones de imprevisibilidad que tiene nuestro país y no estábamos equivocados, ¿no? Creo que esto nos va a permitir, en el mes de julio, nosotros hemos solicitado la apertura de la mesa, que se nos fije en el mes de julio la apertura de la mesa, para discutir, más allá de la cuestión del IPC, que el planteo seguirlo sosteniendo, porque es una cláusula en definitiva que te termina acompañando. No hay acuerdo sin IPC. No, y tampoco alcanza con el IPC solo. Digamos. Hoy ya, a 2 años de esta gestión, también hay cuestiones que se tienen que empezar a discutir. Recomposición salarial. Como una recomposición en el salario. Ajá. Porque fíjate que en el 2024, con la pérdida que hubo al inicio de la negociación, porque veníamos de una inflación... La inflación de enero, digamos. Exactamente, que venía con una inflación altísima, lo cual también hacía riesgoso la percepción de ese acuerdo, porque vos podés firmarlo, si después no lo pueden pagar también. Entonces, en esa responsabilidad que se hubo en esa negociación, creo que hoy hay que rediscutir de cómo se empieza también a derramar sobre el salario de los trabajadores estatales, ¿no? Porque si no, la acumulación que uno ve y de los ingresos de la provincia, porque han mejorado los ingresos de la provincia, después uno podrá discutir los motivos, el por qué tiene mayores ingresos. Días pasados leía un informe tuyo y te felicito respecto de la caja de jubilaciones, que esa caja hoy también hacia afuera internacionalmente le dé un plus a la provincia, tiene que ver con que los estatales aportamos el 6% de nuestro salario para que esa caja esté en condiciones y hoy a la provincia también le sirva hasta como una cuestión de crédito. Entonces, también si no se empieza a ver cómo se le devuelve parte de ese salario perdido, bueno, creo que esa es la discusión que se tiene. Por eso nosotros cuando planteamos el semestre tenía una intencionalidad de decir, veamos cómo transita estos primeros 6 meses del año y después vemos. ¿Y qué sería, Carlos? ¿Un monto fijo? ¿Un bono? Mira, hay un mecanismo, digamos, creo que hay que llevarlo. Nosotros hemos aprendido ingeniería salarial prácticamente, ¿no? Porque cuando vas a discutir la magnitud de salario que discutís, ¿no? Que yo siempre le digo a los compañeros, una cosa es
uno ver su salario y ese es el error. Porque nosotros discutimos para una inmensidad. Claro, no el mío, sino no el mío, sino discutir un volumen que después tiene que ser, que ese salario tiene que ser cobrable. Entonces sí creo que hubo 2 años de ajuste por IPC, pero también hay un desfasaje en cuanto al salario de los trabajadores. Si uno empieza a mirar servicio, empieza a mirar internet, el pago, los incrementos, que están muy por encima del promedio que es el IPC. Pues tengamos en cuenta, el IPC es un promedio de todos los productos que componen la canasta. Entonces, creo que hay que encontrarle un mecanismo y después cómo eso lo convertís en el salario, o sea, en el recibo de sueldo, cómo lo inyectás para que tenga un impacto y tenga un impacto que sea en el tiempo y no solamente una cuestión de solamente un bono, como se fue compensando parte de eso. Ahora, Carlos, ustedes habitualmente, y lo sabemos todos, que cuando se sientan en una mesa salarial, conocen los números de la provincia, conocen más o menos qué ingresos hay, qué proyecciones tiene la provincia. En esto de lo que se viene hablando, de lo que muchos conocen o tal vez no, que es el dinero que ingresa a la provincia y cuánto dinero tiene la provincia, ahí también está el punto de la recomposición salarial. Digo, ¿alcanza para una recomposición salarial y seguir manteniendo el IPC? Mirá, sí, yo, a ver, hoy la provincia paga el IPC y no tiene dificultades, ¿no? Hoy tiene mayores ingresos. De hecho, hay endeudamientos que se están discutiendo para la concreción de obras. O sea, no es que están discutiendo sobre la base del presupuesto anual para la concreción de obras. Entonces sí hay rediscusión de tal vez de algunas partidas. Lo hemos hecho en otras instancias que se corrigieron, se discutieron partidas que muchas veces son figurativas en el presupuesto, pero no se ejecutan. Entonces se puede empezar a rajuñar, pero hay que encontrar ese espacio de negociación y nosotros llevaremos a la mesa la argumentación del por qué y el cómo creemos que se pueden ajustar, no solamente la cuestión del IPC, que también, aparte el IPC está sospechado de su forma de medición, no tal vez el neuquino, pero sí el IPC nacional, de cuál es la composición y el retraso reconocido por el propio gobierno nacional, del retraso que se tiene en la metodología que se utiliza para la medición del mismo. Porque ese retraso hace que hoy figure un IPC, pareciese que una inflación más baja, pero... Claro, por ejemplo, el IPC mide el precio del costo del teléfono fijo, domiciliario, o el costo de los disquetes, que yo no sé si en algún lugar se venden. Mirá, la provincia cuando actualizó, yo recuerdo, porque esto venimos ya hace años discutiéndolo, cuando comenzamos en el 2017, una de las cosas que ponderaba el IPC de estadística y censo eran los fósforos. Hace 1000 años que no se usan fósforos en el domicilio, ¿no? Pero bueno, era eso no tenía incremento, entonces siempre te... Hoy en la escala salarial, ustedes están bueno, en muchos sectores de la provincia, ¿no? Pero digo, en la escala salarial, que cobra menos, ¿cuánto cobra en la provincia? Mirá, a ver, si uno va en el Estado provincial tenés con un ingreso de 1.100.000 un ingresante. Pero si vamos a un municipio, que también tenemos representación, tenemos un municipio de 600.000 pesos. Entonces sí creo que hay que discutir es cómo eso porque ese sí perdió. Entonces, que de hecho, sea de paso, muchos intendentes te plantean, danos una mano para que nos den más fondos. Bueno, vayamos juntos a pedirlo, porque en esa discusión, muchas veces en los pueblos, el único ingreso que hay es de esos pocos municipales o algún que otro estatal. No conozco ningún intendente que haya dicho, voy a reclamar por más ingresos. Te lo dicen en voz baja. Pero no, sí, te lo doy yo, digo, o si no nos mandan con nuestros delegados. Si no, pídanle a Quintriqueo que haga las gestiones, viste, como yo no soy el ministro de Economía, soy el representante de los trabajadores. Anda de parte mía como cosa tuya. Claro, una cosa así, viste. Pero en realidad creo que es necesario, porque hay un retraso, la situación macro, ¿no? A ver, no es responsabilidad tal vez de la provincia la situación macro en la que vivimos, pero sí la provincia tiene una responsabilidad también de gotear y de ese derrame que hablan empieza a derramarse sobre un núcleo importante de trabajadores que movilizan la economía de nuestra provincia, que vienen hace 2 años también aportando, por esto que decía recién, o sea, a ver,
24%, más 6% que se llevó el instituto, o sea, tuvimos una merma que eso hay que ir paulatinamente. En algún sector pudimos recuperar más, menos, pero en otros todavía no se recupera. Entonces, ¿y hay que aumentar los aportes al instituto, Carlos? No, yo creo que... En porcentaje, digo, ¿no? No, ya estamos al límite, ¿no? Estamos al límite y sí creo que el fondo que se había pensado se tiene que volver a rediscutir para el sostenimiento en un futuro. Porque hay una eterna discusión, y vos la sabés muy bien, que es todos aquellos aportes no realizados a la obra social y a la caja de jubilaciones que durante muchísimos años no se hicieron. Entonces también es pensar en cómo se repara eso, porque de nuestra caja hoy los trabajadores aportaron. ¿La caja necesita una reparación histórica? Sí, o pensar a futuro en un fondo que compense la pérdida que tenga la caja. Tal vez no va a ser de una sola vez, pero cuando está el déficit, que el Estado cubra el déficit sin echarle después la mano al bolsillo a los trabajadores, pues si no vivimos cubriendo nuestro propio déficit. Yo digo, a ver, la última ajuste que hubo hace 2 años atrás va a tener un tiempo de vida ese ajuste. Fue con Jorge Zapag. Jorge Zapag ajustó en su momento 4 puntos los salarios y le duró la gestión. Claro. Digamos, en esto es más o menos parecido. Esos 6 puntos llegaremos a los 4 años y vamos a estar nuevamente mirando la caja, cuál es el déficit que empieza, porque es la durabilidad que tiene el sostener por la cantidad de compañeros que pasan al régimen jubilatorio. Carlos, ¿hay molestia en el gremio por esta saturación de casos de echamos a los ñoquis del Estado? Mirá, yo creo que por la sobreactuación hay molestia. O sea, no porque sumarios hubieron siempre y despidos hubieron siempre. Cualquiera que vaya a revisar, nosotros tenemos compañeras en la Junta de Disciplina, siempre hubieron despidos. Pero esto de salir a vendilar como si fuera el gran logro, y por otro lado te falta personal en muchísimas áreas, entonces decir, bueno, también vender que todo lo que te está faltando, todo lo otro, o las cosas buenas que los estatales hacen, ¿no? El sostenimiento de servicio hasta muchas veces sin contar con los recursos. Entonces, creo que esto, pues si no, nosotros todos los días, yo te doy un ejemplo, estos días hay un conflicto en los sectores de desarrollo social. Sí. De 23 CDI que hay en la provincia, 8 están cerrados. 8. ¿Sí? 8. De esos 8... 4 son centros de atención infantil. Son centros de atención infantil que son los que atienden la problemática del más vulnerable, ¿no? Exacto. Entonces, de esos 8, 4 hace 2 años. O sea, entonces si nosotros todos los días publicáramos en una tapa de un diario diciendo hoy un día más del CDI cerrado, hoy un día más del CDI cerrado, o sea, estaríamos, digo, sí le hemos reclamado y lo decimos, o sea, a ver, empecemos también a resolver las cosas, no que el título de la tapa del diario sea que echamos. La verdad, siempre se echaron. Y hay despidos y lo hubieron siempre, más allá de la gestión que quien gobernaba. Te llevo rapidito a otro tema que tiene que ver con la ley de GNL a la que ustedes opusieron, ¿no? Los distintos gremios se han opuesto a esta ley. Ya es una realidad, digo... Se van a seguir oponiendo. ¿De qué sirve la oposición o por qué se terminan oponiendo también, ¿no? Mirá, nosotros tuvimos un posicionamiento, digamos, ¿no? Respecto del GNL y el perjuicio que nosotros entendemos que puede tener la provincia respecto de tributos que se resignan, ¿sí? El haber, por primera vez en la historia, metido mano a las regalías, a la baja de las regalías, nunca pasó. O sea, hoy dejan en igualdad de condiciones a muchas empresas que puedan tener el mismo requerimiento, por lo cual para la provincia también es un problema. Nosotros tuvimos esa posición de rechazo a este tipo, no al GNL, ¿no? Eso también lo queríamos, muchas veces lo aclaramos, no al proyecto GNL, lo que sí decimos es a la resignación de la provincia en cuanto a tributos que va a dejar de percibir, que van a afectar al arca. ¿Tendría que haber tenido más discusión en el proyecto? Yo creo que sí, lo que faltó fue discusión. Y tal vez hubiese sido hasta enriquecido si hubiese habido más discusión. Tal vez se le hubiese podido haber sacado una ventaja
comparativa para la provincia, mucho mejor, y no lo que hoy se aprueba a las apuradas. Para nosotros fue algo que tuvo un mes. Pensemos que si uno mira el expediente, fue un mes y días que tardó en que se inicie y pasó por cuanto ministerio conozcamos en nuestra provincia. Fue el estado perfecto, digamos, ¿no? Porque tuvo una celeridad en el tratamiento que hasta llegar a la legislatura tuvieron un plenario de comisiones, se sancionan la legislatura, están los votos, los sancionan, pero creo que sí va a padecer de algo que es ese debate que no se dio, que se podría haber inclusive mejorado. De hecho hemos tenido algunos cuestionamientos de por qué nosotros opinamos si no somos petroleros. Digamos, la verdad, somos parte de esta sociedad, somos trabajadores estatales, tenemos opinión, somos parte de un pueblo y también parte de una provincia, y nos importa que nuestra provincia no resigne recursos, porque para que haya más policía en la calle para brindar seguridad, la provincia tiene que tener recursos. Para que el hospital, en la guardia del hospital, haya un médico, un enfermero, la curita para curarte, esta provincia tiene que tener recursos. Entonces, es por eso que nosotros también tenemos el derecho a decir cuando nosotros no compartimos algo, ¿no? Carlos Quintriqueo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar acá. Nos vamos hasta el próximo encuentro aquí en La Verdad Avanza. Chao, que la pasen bien.